Hola, es un gusto estar nuevamente con ustedes y el día de hoy estaremos cerrando este estudio a este cántico número 27 del Rey David y estaremos cerrando con una invitación a esforzarse, a levantarse, a animarse, a dar fruto. Quisiera entonces que me acompañara por favor a darle lectura a los últimos dos versículos de este salmo, que son el 13 y el 14, y en esta ocasión yo voy a estarlo leyendo en la versión Reina Valera 1960. Dice así: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Sin lugar a dudas, estos son unos pasajes que nos muestran que David tenía una fe sincera, una fe que reanima, que levanta. Y este es el título de la enseñanza de este día. Durante estas 3 últimas semanas estuvimos reflexionando acerca de la necesidad que existe en el mundo del desánimo, de la debilidad, del espíritu apocado, del corazón lastimado que existe. Y también hemos visto que esto no era lejano a David, que esto era algo que él había experimentado. Sin embargo, él aprendió a no ser dominado por su propio corazón ni por las emociones que de él podían emanar. Él conocía las palabras del profeta Jeremías cuando dijo acerca del corazón, que el corazón es engañoso y perverso. Por lo tanto, nosotros no podemos dejar también guiarnos por nuestro corazón, que puede engañarnos de acuerdo a cómo se sienta el día de hoy o cómo se sienta el día de mañana en sus emociones. Si permitimos que sea ese corazón el que nos guíe en todo momento, seguramente vamos a desmayar, vamos a claudicar, vamos a dejar de luchar en medio del campo de batalla. Y bueno, eso es algo que seguramente ni usted ni yo queremos hacer. La realidad es que David tuvo que aprender a confiar no en sí mismo, sino a confiar en los atributos de Dios. Y hoy quisiera que viéramos solamente 4 de esos atributos. El atributo de suficiencia, el atributo de poder, de bondad y de inmutabilidad. Dios es suficiente para nosotros. Cuando David escribe aquí en el Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová. Lo que él más anhelaba era estar en la presencia de Dios. Es decir, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, y fuera de ti no necesito nada más. Ese es el atributo de suficiencia de Dios. Él tiene que llenar todas las necesidades de nuestro corazón, tiene que cubrir todo vacío en nosotros. Es el atributo de suficiencia. El segundo atributo que decíamos que es importante es el de poder. Sin duda alguna, David era un hombre muy valiente, era un hombre adiestrado, muy conocido o conocedor más bien de las estrategias en el campo de batalla. Sin embargo, él no confiaba en sí mismo, lo vimos en la oración que leíamos hace 8 días. Decía: no me entregues en manos de mis enemigos, Señor, guárdame de ellos. Él sabía que había una sola persona en la que podía confiar, y esa persona es el único todopoderoso. Ese es el atributo de Dios, el todopoderoso, el único que es capaz de hacer que este planeta Tierra esté suspendido allí en una inmensidad, entre galaxias, entre cielos, entre estrellas, haciendo que gire sobre su propio eje y que al mismo tiempo, bueno,
hayan otras situaciones de constelaciones, meteoritos y cuántas situaciones vemos que hay ahí en la inmensidad del universo. Y cuando nos ponemos a pensar en esas cosas y todo lo que hay todavía dentro del planeta Tierra, y como nadie se sale de su territorio, de su cauce, vemos el gran poder de Dios. Y entonces podemos saber que ese es nuestro Dios, es nuestro Padre, el único en el que podemos confiar. Entonces ese es el otro atributo, el atributo de poder. El tercer atributo es el de bondad. David había vivido por experiencia propia lo que era la bondad. Desde muy jovencito había sido pastor de ovejas, había estado al cuidado de esos animalitos que sabemos que son por demás nerviosos y que necesitan la guianza, la provisión, la alimentación, la protección de un buen pastor. David experimentó el ser un buen pastor, pero además el Espíritu Santo pudo hablar a su corazón, haciéndole ver que ese mismo cuidado es el que tiene Dios por nosotros. Por eso escribió ese salmo tan precioso, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y seguramente usted también podrá haber escuchado de este salmo, incluso podrá saberlo de memoria, y si no es así, le invito a que pueda memorizarlo. En ese tiempo David pudo experimentar ese otro atributo de Dios, su bondad. Y el cuarto atributo, la inmutabilidad, es decir, Dios es un ser que nunca cambia, Dios es fiel, su amor por nosotros fue, es y será para siempre. David lo sabía muy bien y por eso podía descansar en él. Y bueno, en lo que acabamos de leer, sobre todo en el verso 14, nos damos cuenta que el salmista se reconforta a sí mismo diciendo: aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Es como un decir: alma mía, aguarda al Señor, ten la firme convicción de que Dios actuará, espera a Dios. Ahora, quizás no veas verlo actuar de una manera inmediata, pero seguro lo hará. Ahora, la idea de aguardar, la idea de esperar, no quiere decir, o la idea de esperar en Jehová no es sentarnos a hacer nada. Tampoco es ayudarlo haciendo todo nuestras propias fuerzas. Esperar en Jehová nace de una comunión constante, nace de ese corazón rendido que espera a sus pies con humildad, de un oído que está dispuesto a escuchar la voz de Dios, a ser enseñado, a ser guiado cada día, como aquella mujer que espera en su ventana con gran expectación al regreso de su amado. Al igual que con David, el Señor sin duda usará cada etapa en nuestra vida de soledad, de dolor o de angustia para forjar un carácter probado, dándonos múltiples muestras de su presencia, de su amor, de su bondad, de su cuidado, además de hacernos crecer en el discernimiento y en la madurez espiritual. David sabía sin duda alguna lo que era esperar en el Señor. Recuerda esos pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan acerca de su vida, cuando él había sido ungido rey muy jovencito, a la edad de 16 años. Pero aunque había sido ungido rey, no fue rey sino hasta los 30 años. Y en ese lapso el rey Saúl, movido a celos, bueno, pues lo había amenazado buscando matarlo. Y no nada más se quedó allí, sino que después de haber sido rey, David, su propio hijo Absalón, se levantó contra él para perseguirlo en rebeldía. Así que, bueno, el esperar en Dios no es nada fácil. David sabía que no era nada fácil, pero en él hubo algo, hubo esa comunión que le llevó a esperar en su Padre. Esa relación de amistad
que debería de haber también entre nosotros y el Señor cada día de nuestra vida, de conocernos el uno al otro y de saber que Dios no nos va a dejar, que Él no nos va a abandonar, que en todo momento nos va a esforzar y va a sacar algo bueno, un propósito bueno en todo lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Así que yo le invito, al igual que David, a que no desmayemos, a que esperemos, tomemos aliento una vez más, aguardemos, esforcémonos. David sabía que la vida que llevamos en este mundo que está plagado de maldad y de corrupción se asemeja más a una tierra de moribundos, pero sobre todas las cosas él tenía la certeza de la vida eterna. Por eso él decía: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Algunos estudiosos de la Biblia piensan que él se refiere aquí a la vida eterna. Otros más piensan que se refiere a la vida mientras estamos en la tierra. La situación es que sea la una o la otra. La realidad es que la bondad del Señor la podemos ver hace tiempo desde nuestros antepasados. La vemos hoy en nuestras vidas y la seguiremos viendo de aquí en adelante por toda la eternidad. Por lo tanto, sigamos aguardando, sigamos esperando, sigamos confiando valientemente en el Señor. Y quisiera yo que me acompañara también a leer Isaías capítulo 40, los versículos 27 al 31. Este es uno de los pasajes también muy recurridos e incluso memorizados. Dice así: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Un motivo más por el que debemos esperar en Jehová. Además de David, Pablo, ese famoso Saulo de Tarso, que en un principio era perseguidor de los cristianos. Pablo, aquel convertido por haber tenido un encuentro con el mismo Jesucristo. Era una persona experimentada en quebranto, en dolor, e incluso algunas de sus cartas fueron escritas desde la misma cárcel. Y ellas eran escritas para dar aliento, para animar a otros que estaban fuera. Vemos incluso, aunque la carta que escribe a Timoteo no corresponde a las epístolas carcelarias, bueno, Timoteo era un discípulo suyo, era un jovencito, y al parecer había algo en el corazón de Timoteo que lo estaba haciendo desfallecer. Y por allí en la segunda carta que le escribe Pablo, en el capítulo 2, versículos 1 al 7, podemos ver cómo Pablo usa 4 ilustraciones para mostrarle a este joven y por supuesto a todos nosotros cómo es que debemos de tener fortaleza, cómo es que debemos de tener carácter, cómo es que debemos comportarnos como un verdadero creyente, como un verdadero discípulo de Cristo. Y estas 4 ilustraciones son como maestro, como atleta, como labrador, y quiero dejar al final como soldado. Como maestro, sabemos que todo creyente enseña. Su propia vida es un libro abierto. Su vida es una enseñanza práctica de las Escrituras. Alguien dijo por allí que el mundo no lee Biblia, pero sí lee cristianos. Así que todo creyente enseña con su propia vida. Aunque en este texto Pablo se estaba refiriendo a ese tipo de enseñanza que requiere un estudio previo
de hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a nuevas generaciones y sobre todo a esas generaciones que no tienen conocimiento del Señor. La otra ilustración que utiliza es la de un atleta. Un atleta es disciplinado, tiene una meta a seguir en su vida, se esmera en ser mejor cada día, tiene una vida sana, íntegra. La tercera ilustración es un labrador. El cristiano debe de trabajar ardua y constantemente antes de ver los resultados. Nadie puede cosechar si no antes ha sembrado. Y la cuarta ilustración es la de un soldado. Un verdadero soldado tiene que ser un discípulo de Cristo. Y esto no es cuestión de un día, un domingo o un sábado o el día que usted se congregue. No, es todos los días. Los soldados trabajan todos los días. Los soldados defienden todos los días. El soldado tiene que estar ejercitado todos los días, sabiendo que hay una oposición real que le llevará a sufrir penalidades. Ahora, observe que guiado por el Espíritu Santo, David se anima a sí mismo en estos pasajes que nosotros leímos al final de este Salmo número 27. Y el mandato es: esfuérzate. Ahora, esta palabra tiene dos significados muy interesantes, tanto en hebreo como en griego. En hebreo denota permanece confiado, mantente firme. Y en griego significa sé valiente o compórtate varonilmente. Ahora, cuando escuchamos varonilmente podemos decir: esto no es para mí, hermana. Mi querida dama que está del otro lado de la pantalla, quiero decirle que cuando se usó esta expresión varonilmente, se usó más bien para poder referirse a valientemente. Así que esta es una palabra que atañe tanto a hombres como a mujeres que somos soldados de Jesucristo. Tenemos que ser valientes. Entonces, el apóstol Pablo usa esta palabra para exhortar en ese pasaje a la iglesia de Corinto, allá en 1 Corintios capítulo 16, versículos 13 al 14, y lo que les dice es: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ahora, estas otras 4 características o 4 mandatos tienen una connotación militar de un soldado. Por eso quise dejar al final, hace rato, la ilustración del soldado cuando Pablo animaba a Timoteo. La realidad es que todo creyente, decíamos, todo discípulo de Cristo, es un soldado que enfrenta una lucha diaria con sus malos deseos, sus propios malos deseos, que enfrenta una lucha diaria con la tentación a su alrededor, con la tentación del mundo, pero también enfrenta una lucha diaria con el enemigo, conocido como Satanás, la serpiente antigua, como el dragón, o como usted lo conozca. Entonces, tenemos, por tanto, que permanecer firmes, tenemos que atender a esta enseñanza a la que nos exhorta el apóstol Pablo. Decíamos que en el lenguaje original esta palabra tiene un sentido de ser valiente. Y mire, déjenme decirle algo, lo que pasaba en ese momento en la iglesia de Corinto es que abundaban en desorden, había chismes, críticas, envidias, inmoralidad sexual, pleitos, cinismo, divisiones, irreverencia, herejías, falta de discernimiento, falsos maestros que estaban dentro de los templos enseñando, por supuesto, herejías, como lo habíamos dicho. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué estaba pasando todo esto? Ahora, ¿será que eso está pasando en la iglesia en la actualidad? La respuesta es sí. Lamentablemente sí, eso está pasando en la iglesia en la actualidad. ¿Por qué sigue pasando? ¿Sabe por qué? Porque no estamos conscientes de nuestro propósito en la vida.
no estamos conscientes que nosotros somos soldado, no estamos conscientes que debemos de ejercer esa función de ser, estar alertas, de ser vigías, de estar velando. No estamos ejerciendo la función de estar firmes en la fe, no nos estamos portando valientemente, no nos estamos esforzando. Como podemos ver y como hemos analizado en estas semanas, los tiempos difíciles son inevitables y además son necesarios para la vida del creyente. El apóstol Pablo puede explicarnos con mayor claridad cuando dice que Dios ama a aquellos que son sus hijos y que todas las cosas a ellos les ayudan a bien. Es decir, en Dios todo tiene un buen propósito. Esto está por allí en Romanos capítulo 8, se lo estoy parafraseando. Por supuesto, el mayor de todos los propósitos es ser semejantes cada día a Cristo Jesús, tener el carácter de Cristo, el amor, la compasión, pero también la firmeza, la valentía, el ser radical, todas esas cosas que le hacían característico de ser el Hijo de Dios. Por supuesto, nosotros entonces tenemos que gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, como también lo explica el apóstol Pablo en otro pasaje en Romanos, por allí en el capítulo 5. Y dice, la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y esa esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Recuerde que estamos en un mundo de oscuridad. La historia de la iglesia habla incluso de mártires. Un puñado, un ejército de hombres, mujeres, niños, ancianos, que han sido valientes, que han sido fuertes espiritualmente, que pudieron hablar con la verdad, pronunciarse contra la injusticia, que pudieron enseñar, ayudar y amar a su prójimo. Ahora, usted y yo somos la iglesia. Usted y yo tenemos que ser luz en la oscuridad. Estemos alerta, estemos firmes, seamos valientes, esforcémonos. Nunca es tarde. Recuerda estas palabras. El fruto de arrepentimiento de Pedro no fue no volver a negar a su maestro, sino permanecer firme por él hasta la muerte. Y creo que esa es una enseñanza muy grande para nosotros. Sé que muchas veces le hemos fallado a nuestro maestro, pero la mejor prueba de habernos arrepentido es permanecer firmes por él hasta la muerte. Ha sido una delicia estar con ustedes estas 4 semanas. Quisiera que cerráramos con una oración, si me acompaña. Amado Dios, queremos pedirte perdón porque seguramente en muchas ocasiones hemos querido abandonar todo, Señor. A veces hemos visto más grandes las circunstancias o los problemas a nuestro alrededor. Sin embargo, te damos las gracias porque hoy a través no solamente de David, sino de tus otros siervos como Pablo, como Isaías, Jeremías, como el mismo Pedro, como Esteban y todos los mártires, Señor, que no renunciaron a su fe, que no se avergonzaron por ti, sino que salieron adelante, Señor, sabiendo que en esta tierra estamos de paso y que nos aguarda una esperanza, Señor. Permanecieron firmes siempre, con las rodillas dobladas delante de ti, Señor, con la cabeza humillada delante de ti, Señor, y de pie ante el mundo siempre, iluminando en medio de la oscuridad, llevando una palabra de amor, una palabra de exhortación, una palabra de vida, Señor, y de vida eterna. Mi Padre amado, que tu Espíritu Santo siga tocando las vidas de todos nosotros que pertenecemos a tu iglesia, y por supuesto la vida de aquellos que hoy nos pueden ver por primera vez
y que han tenido un encuentro contigo. Sé que tu Espíritu Santo es quien les exhorta, quien les consuela y quien les mueve a arrepentirse. Gracias, Señor, porque tus obras son extraordinarias, son maravillosas. Gracias por hacernos parte de tu obra redentora. Gracias, mi Dios, por la vida, la muerte, la resurrección y el regreso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén, Señor. Pues muchas gracias. Verdaderamente ha sido un deleite poder estar con ustedes estas 4 sesiones estudiando el Salmo 27. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.